más. A ver, ya están todos unidos, faltan 2. ¿Alguien más? Bueno, buenas tardes. Acá les voy a mostrar lo que se ha subido a la UB hoy. Si bien esto es para el curso 1B2, en los dos cursos está lo mismo, ¿sí? Tienen un cuestionario en el cual tienen una conexión, directamente un vínculo a un link para completarlo en un Google Form. Está aclarado allí que la fecha de entrega es el día 14 del 4 a las 23:59. Ahí tienen el link en el cual tienen que ingresar. Y en la clase del viernes 24 de abril es que se va a explicar la resolución del mismo para tener las respuestas. Después tienen otro cuestionario, que es el cuestionario 2, que es también sobre sistemas de unidades, no lo aclaré. Y tenemos, la fecha de entrega es el jueves siguiente, también a las 23:59, y los vamos a resolver a los dos el viernes 22 del 4, porque el viernes 15 es Viernes Santo. Después tienen publicada una guía de ejercicios. En la guía de ejercicios, en esta están las respuestas específicamente para que ustedes puedan ir haciendo los ejercicios y verificar, ¿sí? Los resultados están verificados, los que están publicados, o sea que es ese valor y no otro. Es decir, si les da otra cosa, verifiquen lo que han hecho particularmente. Y aquí hay un comunicado con un chat con la fecha del próximo parcial. La fecha del próximo parcial, que solamente sistemas de unidades, teórico y práctico, va a ser presencial el viernes 29 del 4 del 2022, y presencial tienen que asistir. Se va a hacer en un aula de computación, por ende lo vamos a hacer online, pero es obligatorio que sea presencial. Nos falta que nos definan en qué aula y en qué horario, pero va a ser dentro del horario de clases, ¿sí? ¿Alguna duda al respecto? Escríbanlo por chat para todos, así lo vamos aclarando para todos por igual. Muy bien, tanto el 1B1 como el 1B2 tiene lo mismo en el sistema, así que no hay ningún problema al respecto. Bien, Ale, ahora dejo de compartir. Ok. Y Ya les vamos a avisar bien cuáles son las aulas, eso no se preocupen porque les vamos a avisar no solo cuáles son las aulas, sino en cuál les toca y en qué horario, porque vamos a tener que ir haciendo grupos. Así que ustedes no se preocupen que nosotros les vamos a informar, todavía hay tiempo. Todos los cuestionarios, todos los trabajos prácticos van con consideraciones de aprobado, no aprobado, cumplió, no cumplió, y en algunos casos, algunos trabajos prácticos van con nota, como el trabajo práctico de, ¿cómo se llama este? Componentes de un proceso productivo, y el TFI. El cuestionario los pueden hacer como quieran, el tema es que pueden mandar una sola versión, así que yo les recomendaría, como práctica, estudien primero y después completen los cuestionarios. Los cuestionarios 1 y 2 son específicamente de conceptos, el 1 es de conceptos teóricos, y el 2 es de aplicación, o sea, ejercitación. Háganlo después que han hecho la guía de trabajos prácticos. Bien, cuando vos digas, Ale, Profe, sí. el parcial que usted dijo que es el 29 del 4, teórico y práctico, ¿los dos el mismo día? Sí, señora, todo de una sola vez. Pero teórico y práctico de sistemas de unidades, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Gracias. De nada.
Bueno, lo que sí te voy a pedir, Moni, decime si cuando yo lo paso se ve. Va pasando. Hasta ahora se ve toda la presentación, no se ve la Cambié, pantalla. pero se ve que cambié de Filmina o No, no. se ve ni Porque la siquiera se ve primera. como presentación, digamos, todavía. Ok, porque ya me ha Mientras pasado otras veces, no sé por qué, el que tengo cuestionario, que. discúlpame, Ale, el Sí, cuestionario, sí, sí. ahí dejaste de compartir. Los Sí, cuestionarios no son por tiempo, pueden tenerlo abierto 5, ahí se ve compartir la pantalla, Ale. bien. Los cuestionarios no son por tiempo, pueden tenerlo abierto 5 días si quieren, pero no se los recomiendo. Pero deben entregarlo antes del día jueves que les corresponde, uno el 14 y otro el 21, como máximo a las 23:59. Después de eso, nosotros cerramos el cuestionario. El cuestionario es parte de las condiciones de aprobación directa. ¿Sí? Abril Grosso tiene una pregunta que levantó la mano. Quería preguntar, profe, si en la parte teórica del parcial va a entrar, por ejemplo, que vos habías explicado de dónde venía el valor de lo que es un metro, por ejemplo, y así, bueno, de cada unidad, si eso entra o no. En algunos casos, ustedes piensen lo siguiente, ustedes van a estar con el material en la mano, pueden traer la carpeta salvo la tabla, ¿sí? Salvo la tabla de unidades, que nosotros se las vamos a dar para conversión, ustedes pueden tener el material a mano. El objetivo no es saber de memoria la definición de un metro, sino identificar cuáles son los conceptos que están asociados. ¿Se entiende la diferencia, Abril? Profe, entonces nosotros nos tendríamos que aprender cómo se hacen las, tipo, por ejemplo, qué densidad es. Tienen que aprender cuáles Más o son las menos. unidades que están asociadas a las magnitudes, por eso les explicamos cómo se obtiene cada una, y por eso hay 2 cuestionarios para orientarlos en los trabajos. Cuestionario 1, netamente teórico, cuestionario 2, práctico, más la guía de trabajos prácticos, para que vean qué problemas se plantean. ¿Sí? Abril, si ya te contesté, baja la mano, Sí, por favor. profe. Profe, o sea que el parcial sería como carpeta abierta. No exactamente, porque no van a poder tener ni la tabla ni las conversiones. Eso las conversiones se las vamos a dar nosotros. La tabla ustedes tienen que saber deducir las unidades que corresponden a cada magnitud. Así como deben conocer cuáles son las unidades básicas de cada sistema y como deben saber cuáles son los atributos de un sistema de unidades y las reglas de escritura, y eso, aunque lo tengan al lado, no les va a hacer falta si lo han estado usando. No es necesario que se aprendan las equivalencias, porque nosotros les vamos a dar una tablita, tal como le mostró la semana pasada la ingeniera Novara. En el parcial nosotros les damos una tabla que es la que ustedes tienen que usar. Son las equivalencias que nosotros queremos que usen, para que muestren que entienden lo que están haciendo. ¿Sí? Rocío, cuando te dije que los contenidos son similares al cuestionario 1 y 2, ya está contestado, creo yo. Así que si no hay más preguntas, Ale, cuando vos dispongas. Bueno, en realidad, como les explicaba la profe, esos 2 cuestionarios nos van a guiar bastante en el tema de el estilo por ahí de lo que estamos buscando, y van a ver cuando lean esos cuestionarios y cuando los resuelvan, a qué grado de dificultad estamos apuntando mucho, porque la idea es que esos cuestionarios les sirvan a ustedes para estudiar y para poder aprender las cosas y para estudiar correctamente. Por otro lado está la guía, esta que ya tienen acceso a la guía, que lo que nosotros hicimos fue seleccionar de esa guía que tiene un montón de ejercicios para que hagan un montón de, más que nada son problemas, y justamente para que podamos hacer la interpretación de esos problemas, nosotros hemos seleccionado algunos de esos
para resolverlos ahora con ustedes, para que vean cómo es la idea de la resolución, qué cosas a lo mejor van a tener que saber. Yo, por lo que interpreté, cuando preguntaron si me tengo que saber que densidad es masa sobre volumen, sí, claramente. Porque lo que nosotros estamos usando acá son fórmulas, en realidad muchas de las fórmulas, no solo que la profe se las explicó inicialmente antes de hacer el cuadro, sino que además son fórmulas físicas que ustedes la vieron en el ingreso. Entonces ya se da por entendido que ustedes manejan esas fórmulas, entonces esas fórmulas claramente no van a estar. Lo que van a estar son las conversiones, como ya les dijimos, para pasar de un sistema a otro. Bien. Vamos a empezar a trabajar. ¿Se ve el pasaje de...? Sí, se vio. Perfecto. Bueno. Primero nos planteamos la situación de cómo vamos a hacer para resolver nosotros estos ejercicios y a más de uno le va a parecer a lo mejor simple lo que estamos explicando, pero la verdad que tiene una lógica y que la idea es que ustedes la mantengan para que se organicen y para que puedan resolverlos correctamente. Primero, y no menos importante, por supuesto, reconocer los datos, es decir, leer correctamente e interpretar el problema para poder extraer los datos, que no siempre va a decir el ejercicio que el automóvil acelera con una aceleración de tanto, ¿sí? En realidad puede decirlo sin nombrar la palabra aceleración, pero solamente dando los datos de que está medido en unidades de longitud por unidad de tiempo al cuadrado, y nosotros debemos interpretar que eso es aceleración. Entonces, lo primero tiene que ver con eso. En segundo lugar, identificar cuál es la incógnita de lo que nos está pidiendo el problema, indicando las fórmulas necesarias que vamos a utilizar, y el o los sistemas de unidades en los que tenemos que expresar el resultado, porque van a ver que la mayoría de los ejercicios les van a decir en qué unidades tiene que estar expresado el resultado, o por lo menos en qué sistema tiene que estar expresado. Entonces, en ese caso es primero identificamos cómo lo vamos a calcular, identificar en qué unidades debería medirse en función de lo que me está pidiendo, y en base a eso después seguimos. El paso 3 sería justamente empezar a convertir esas unidades, es decir, hacer todas esas conversiones necesarias para ir reemplazando después en la fórmula. Esto es, primero convierto las unidades para entrar a la fórmula ya con las unidades en las que lo necesito, salvo que todas las unidades estén dadas en un solo sistema. Entonces resolvemos en ese sistema y después hacemos solamente el pasaje de unidades a otro sistema si es que me lo piden otro. Y por último, indudablemente, resolver el ejercicio, y en el caso que tengamos que además hacer alguna otra conversión, hacerlo al final. Con ese criterio es con el... ¿Me permitiste un minuto? Sí, perdón. Ese criterio que está planteado ahí es el criterio para analizar cualquier problema en ingeniería. Sí. Identificar los datos, o sea, si bien esto está aplicado a lo que es la resolución de un problema en cuanto a conversión de unidades, en ingeniería, en cualquier situación, lo primero que se tiene que hacer es identificar el problema, identificar la situación, eso es reconocer el entorno, la situación, buscar la información, etc. Después veremos cuál es la incógnita, qué es lo que necesitamos calcular, si tenemos todos los elementos para calcular o todas las condiciones. Y a partir de ahí seguirá la situación. ¿Estos datos son compatibles, no son compatibles? ¿Qué falta, qué análisis es necesario hacer? Y recién podré plantear alternativas, que es cómo resolver aquí la conversión. Y de esas alternativas, que es el paso que no está aquí, tendremos que asociar cuál de ellas tiene un aspecto más positivo o negativo en cuanto a la parte económica, en cuanto a la parte técnica y otros aspectos más que los vamos a ir viendo más adelante. Disculpe, aprovecho para... Sí, perfecto. Bueno, el primer ejercicio que vamos a resolver es, de hecho, el ejercicio número 1. La numeración que tienen puesta acá es la numeración tal como la van a encontrar ustedes en la guía, para que sepan exactamente cuáles son los que fuimos resolviendo directamente en clase. El primer ejercicio, ¿por qué nosotros lo ponemos? Van a notar que todos los ejercicios que hemos seleccionado tienen alguna particularidad, o tenemos que hacer alguna interpretación, o porque son distintos. Ya van a ver que son muchos ejercicios, y que muchos de ellos se repiten en el estilo. Entonces lo que nosotros fuimos haciendo fue hacer esa selección.
El primer ejercicio les dice, el elemento radón tiene una vida media de 3,83 días, y nos pide que expresemos en horas, en minutos y en segundos. Y después nos dice que llevemos a la mejor expresión de día, hora, minutos y segundos, que yo les aclaré que eso significa llevarlo a la mejor expresión de tiempo. ¿Por qué elegimos este ejercicio? Porque justamente nosotros decir 3,83 días, por suerte no tenemos, digamos, infinitos decimales y demás, pero en realidad la mejor expresión de tiempo sería poder decir tantos días, tantas horas, tantos minutos y tantos segundos. Esa es la mejor expresión de tiempo, que se usa también en los casos en los que estemos trabajando, por ejemplo, con un ángulo en grados sexagesimales, que podemos decir tantos grados, tantos minutos, tantos segundos, y no tener que decir, por ejemplo, 32,145 grados. Eso es exactamente lo mismo. Si nosotros pedimos llevar a la mejor expresión el resultado de un ángulo, es porque lo estamos pidiendo en grados, minutos y segundos, y si es la mejor expresión de tiempo, lo mismo para acá. Un comentario. Sí. Eso tiene que ver con que justamente el tiempo o los grados sexagesimales no son un múltiplo de 10. Exacto. Porque tenemos que un minuto son 60 segundos, una hora, un día son 24 horas, un minuto, bla, bla, bla. Una hora tiene 60 minutos. Entonces, 0,8 días no es el 80, sabemos, es el 80% de un día, pero es el 80% de 24 horas. Exacto. Entonces, ese concepto es el que ustedes tienen que tener claro. Sácate una foto. Alicia, por favor, apaga el micrófono, si no yo te lo voy a apagar. Pues te digo, bueno, guarda la plata, ¿sabes? Después le tengo que decir dónde guarda la plata. Bien. Lo voy a apagar yo, Sí. silenciar, listo. Por las dudas. Sí. Bien. Bueno, entonces, fíjense que entonces el ejercicio tiene dos partes. La primera parte, acá lo único que tenemos, no tenemos nada para calcular. Este modelo de ejercicio es solamente para hacer la expresión del resultado de distintas maneras, que pueden ser en distintos sistemas, en este caso, por una cuestión de hablar de la magnitud tiempo, es distinto, solamente sería día, hora, minuto, como unidades de uso común para el CIMERA. Pero fíjense que nuestro dato es 3,83 días y las incógnitas serían días, hora, minuto y segundo. Entonces, vamos a ver cómo hacemos la conversión. Primero, si solamente nos dice que lo tenemos que expresar en horas, como era la primera parte del ejercicio, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por la fracción unitaria que corresponde a la conversión de día a hora. Entonces, por eso tenemos días en el denominador y horas en el numerador, se simplifica día y la respuesta ya nos queda en horas. En el caso de que lo tengamos que convertir a minutos y expresar todo el resultado en minutos, y acá es un poco lo que les decía la profe antes con respecto a las alternativas, y que lo hablamos también la semana pasada de ver desde dónde voy a iniciar el ejercicio. Bueno, en este caso, como el resultado 91,92 horas no tiene más decimales o infinitos decimales, no es un número irracional, no es un número periódico, entonces no tenemos inconveniente en tomar este número directamente completo y convertirlo a minutos. En el caso de que este número les hubiese dado con infinitos decimales o les hubiese dado un número periódico, se van a tener que tomar el trabajo de iniciar desde el 3,83 días, multiplicar primero llevándolo a horas, de horas a minutos, y recién ahí expresar el resultado en minutos, porque si no el arrastre de error termina siendo muy grande. Lo mismo nos pasa ahora para pasarlo a segundos. Fíjense que como es con un solo decimal, no está redondeado ni nada por el estilo, entonces lo podemos usar a partir de ahí y lo convertimos a segundos, donde se simplifican los minutos en este caso. Esta es la forma simple, lo único que hicimos fue expresar 3,83 días, todo en horas, todo en minutos o todo en segundos. Lo que sí vamos a hacer ahora, que es la parte más interesante, es justamente llevarlo a esa mejor expresión de tiempo, que ahora es nuestra incógnita de alguna manera, es cómo expresarlo. Entonces, fíjense,
Si nosotros tenemos originalmente 3,83 días, significa que tenemos 3 días completos, con lo cual ya eso forma parte de mi mejor expresión de tiempo. Yo ya tengo 3 días sí o sí, lo que nosotros necesitamos llevarlo a unidades que sean menores, en este caso que el día, son los 0,83 días. Entonces, lo que vamos a convertir ahora van a ser entonces esos 0,83 días, lo vamos a pasar a horas. Cuando lo pasemos a horas, vamos a obtener 19,92 horas, que si se fijan, volvemos con el mismo criterio de recién. 19 horas son parte entera y por lo tanto, ya hasta ahora yo puedo decir que esa expresión que yo tenía originalmente corresponde a 3 días, 19 horas, y ahora sí vamos a pasar los 0,92 horas, porque no hemos llegado a 1 hora, entonces eso es lo que vamos a convertir a minutos. Esos 0,92 multiplicado por 60 minutos sobre 1 hora, que es la fracción unitaria que le corresponde a la conversión de tiempo, nos da 55,2 minutos. Con el mismo criterio me quedo con los 55 minutos, que son un entero ya, y lo que vamos a convertir a segundos ahora van a ser esos 0,2 minutos. Esos 0,2 minutos por 60 segundos cada minuto hacen un total de 12 segundos, y con eso ya tenemos todas las unidades sin trabajar con decimales para justamente tener esta mejor expresión de tiempo, que será 3 días, originalmente, que lo teníamos en el enunciado del ejercicio, 19 horas, 55 minutos, 12 segundos. Esa es la mejor expresión de tiempo. Indudablemente que acá no me podría haber dado 3 días, 27 horas, no sé qué, porque si me dio 27 horas, significa que en realidad ya tengo 24 horas, son un día, con lo cual en realidad de 3 días, en lugar de 3 días serían 4 días, o sea que siempre, por supuesto, los valores con los que nosotros nos vamos a encontrar van a ser menores a lo que corresponde la unidad inmediatamente superior. Es decir, siempre menor a 24 acá, menor a 60 acá, y lo mismo acá, menor a 60. Si fueran 70 segundos, en realidad sería 1 minuto 10 segundos. ¿Alguna duda con este? Profe, yo no entiendo de dónde salió el 0,92 horas. El 0,92, mirá, el resultado que tenemos de pasar los días a horas nos dio 19,92 horas. Entonces, me quedo con el 19, que es mi parte entera de horas, y los 0,92 horas que quedaron, esos son los que convierto a minutos para después llevar la otra parte a segundos. De acá surge, de la primera conversión. Ah, ahí está. Gracias, profe. De nada. Bien, sí, no sé si... Estoy contestando, no te preocupes. Ok, perfecto. Yo sigo entonces. Si no, levanten la mano. Bien. Vamos a otro modelo de ejercicio. El ejercicio número 8. El ejercicio número 8 habla de temperaturas. Acuérdense que ya hemos dicho que la conversión en las escalas de temperatura, de poder trabajar en la escala de temperatura termodinámica, que es la escala Kelvin, a trabajar con la escala Celsius, que es una unidad de uso común del sistema CGS, o la escala Fahrenheit, que es para los sistemas ingleses, no se puede hacer mediante el factor de conversión, porque en realidad están involucradas entre ellas operaciones de suma y resta, y esto es justamente porque tenemos una diferencia, como les explicó la profe, no solo desde lo que se considera el cero, a partir del cual se hicieron los datos, sino que además no tienen la misma escala. Sí lo tienen la Kelvin y la Celsius, que tienen escalas centígradas, es decir, dividido 100, pero no lo tenía la escala Fahrenheit. Entonces, fíjense, el ejercicio 8 les dice, la temperatura más baja registrada es de menos 128,6 grados Fahrenheit en la estación Vostok, en la Antártida. Y la más alta llegó a 58 grados en algún lugar de Libia. Y nos pide que expresemos en los distintos sistemas. Directamente está puesto a expresarlo en los distintos sistemas. Eso significa que claramente las dos temperaturas
la queremos expresar en las tres posibles escalas de temperatura con las que venimos trabajando, y por qué no en las otras dos que también les explicó la profe, porque en realidad no responden estrictamente a ninguno de los sistemas. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son nuestros datos? Cuidado para que no se confundan. Este primer guión que tenemos acá es el menos de la temperatura más baja registrada, y este guión, que no es un menos, es un guión directamente, es para separar la otra temperatura. Entonces, frente a la primera temperatura, como está dada en grados Fahrenheit, nuestras incógnitas entonces va a ser expresar esa temperatura en grados Celsius o en Kelvin. Fíjense, primero, ¿tenemos una relación o una fórmula que nos vincule de manera directa los grados Fahrenheit con los Kelvin? No, no lo tenemos. Por lo tanto, necesariamente, a pesar de que a lo mejor el ejercicio hubiera podido no pedir que nosotros presentemos esa temperatura en Celsius, la deberíamos calcular igual para poder recién después calcular la escala Kelvin. Entonces, lo primero que hacemos es plantear cuál es la fórmula mediante la cual nosotros vamos a hacer este pasaje de los grados Fahrenheit a los Celsius. Esto es muy simple de entender, las fórmulas, igual de hacer los despejes. Esto tiene que ver básicamente con que, si se acuerdan, cuando la profe les puso el 0 en Celsius correspondía al 32 en Fahrenheit, entonces tiene que ver con el ajuste del 0. Y este 5/9 tiene que ver específicamente con el ajuste de la escala, que en la escala Fahrenheit no es de a 100. Si en realidad estuviera dividida en 100 partes, no deberíamos multiplicar nosotros por una fracción. Entonces, fíjense que ese es el simplificado de la relación de escala, 100 dividido 180. Exactamente. Levantar la mano. Sí. Agustín. Sí, ese también, perdón por la pregunta, pero eso también estaría, digamos, en el examen, si es la conversión esa, o eso lo tenemos que aprender. No, eso lo tienen que saber. Ok, listo. Bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar entonces por el valor que corresponde a los grados Fahrenheit, y resolvemos directamente, que fíjense que una vez que ya lo reemplazamos, indudablemente las unidades ya desaparecen. Hacemos la resolución, no tiene nada extraño. Fíjense que si era la temperatura más baja registrada, para nosotros estaría correspondiendo a menos 89,2 grados Celsius. Realmente baja la temperatura. Y ahora sí es muy simple ya poder pasar a la escala Kelvin, teniendo los grados Celsius. Ya sabemos que para pasar a la escala Kelvin, justamente por esa diferencia que tenemos entre el 0 de los grados Celsius y la escala Kelvin, es con 273,15. Es decir que ahora nos quedará menos 89,2 más el 273,15, y por eso el resultado es 183,9. Esto, fíjense que no le estoy poniendo la unidad acá al lado, porque está despejada específicamente, es la temperatura en grados Celsius o la temperatura ya en Kelvin. Si no, tendría la unidad en la que se mide. Veamos ahora sí nos están dando el dato de la mayor temperatura que se registró, está en grados Celsius, entonces ahora nuestras incógnitas serían Kelvin y grados Fahrenheit, y acá podríamos hacer la que querramos primero, porque en realidad no dependemos de una para el cálculo de la otra. Entonces, si vamos a pasar primero a Kelvin, acá pasé primero a Fahrenheit. Fíjense que lo que hacemos es directamente despejar de acá los grados Fahrenheit. Este 5/9 que está multiplicando al paréntesis pasaría del otro lado dividiendo, lo que es lo mismo multiplicando invertido a los grados Celsius, y después el menos 32 pasa como más 32 del otro lado. O sea que lo único que hacemos es reemplazar 58 por 9/5 más 32. En grados Fahrenheit sería 136,4. Y ahora, para calcular los Kelvin, ya sabemos que lo único que tenemos que hacer es a los grados Celsius sumarle el 273,15, y obtenemos el 331,15, que es el resultado del ejercicio. Entonces, fíjense que en si bien nos planteaba dos situaciones, al pedirnos que lo expresemos en los distintos sistemas, ya se da por entendido que necesito expresarlo en las tres escalas de temperatura que se vieron: escala Celsius, escala Kelvin y escala Fahrenheit. La única fórmula
por llamarlo de alguna manera, que ustedes se tienen que aprender, la de Kelvin la saben ya, es básicamente esta, la de para pasar de grado Fahrenheit a Celsius o viceversa, porque en realidad después directamente hacen un despeje. No se tienen que aprender, por supuesto, las dos fórmulas de memoria, con una sola es suficiente. Bien, mientras no me levanten la mano. Profe. Sí. Perdón. Sí. El número de arriba de la fórmula, ¿no? De 32. Sí. ¿Por qué es? El 32 en realidad es justamente porque acordate que cuando la profe les mostró cómo era la escala de temperatura, para el 0 Celsius equivalían 32 Fahrenheit. No arrancaba del 0. Entonces, por eso necesitamos hacer ese ajuste con respecto a lo que es el 0. Y el 5/9 corresponde al ajuste de la escala, que es lo que les explicaba la profe. En la escala Fahrenheit se divide en 180, la nuestra en 100, por eso es la de 100 sobre 180. Bien. Salud. Quería preguntarle, ¿por qué los kelvins, hay un kelvin de 183,9 y otro de 331? Que esa parte no la caché. Perdón. Me perdí en la pregunta. ¿Por qué hay dos respuestas? No ¿Por qué hay un kelvin que es igual a 183 y otro a 331? Porque son dos ejercicios, caballero. Claro. Se convierte en menos 128,6 Fahrenheit y se convierte en 58 grados Celsius. Uno es de temperatura mínima y otro de temperatura máxima. Claro, por eso arriba les dice incógnita, grados Celsius y Kelvin, y en la otra la incógnita son los Kelvin y los grados Fahrenheit. Ah, no había leído el ejercicio. Gracias, profe. De nada. Bien. Seguimos. Ejercicio número 14. Fíjense que en este ejercicio lo que tiene de particular, volvemos a lo mismo. No es un problema, en realidad el ejercicio ya nos va a dar el dato, pero nos va a pedir que lo expresemos de diferentes maneras. Nos dice, los vientos más veloces de la Tierra están en el interior del embudo de un tornado, giran a velocidades de hasta 300 millas por hora. Acuérdense que la profe les había dicho que milla es una de las unidades en las que trabajan los sistemas ingleses y sin embargo tampoco es la unidad que más se usa para longitud, la que se usa debería ser pie. En este caso nos pide que expresemos el resultado en kilómetros por hora por un lado, en el sistema internacional por otro y en el sistema inglés técnico por otro. Es decir, que esto mismo, este es el mismo estilo de ejercicio con el que terminamos la clase anterior, que nos daba un dato y ese dato lo teníamos que expresar en diferentes unidades. O sea que, como dato tenemos la velocidad, 300 millas por hora, y lo primero que nos pide como incógnita es que la expresemos en kilómetros por hora. Recuerden que la profe les había explicado también que el uso de los corchetes tiene que ver específicamente para indicar las unidades o para cuando hacemos un análisis dimensional. Primero, si vamos a convertir, ¿qué dato necesitaríamos nosotros y qué es un dato que ustedes van a contar con ese dato en el caso de que este hubiese sido un ejercicio de parcial? Van a contar con el dato de esta conversión, de que una milla equivale a 1,61 kilómetros o 1,69, lo van a encontrar, cualquiera de las dos formas está bien porque está redondeado, pero por eso nosotros se las damos a la conversión. Ustedes no deberían aprenderse de memoria esto, no corresponde que lo hagan. O sea que en este caso, como nos está pidiendo que solamente lo pasemos a kilómetro por hora, haciendo solamente la conversión de longitud de millas a kilómetro, suficiente para que el resultado ya sea en las unidades que nos está pidiendo. Eso era la primera parte, que nos pedía expresar el resultado en kilómetro por hora. El ejercicio también nos pidió que lo expresáramos en el sistema internacional. Y antes de irme a eso, si estamos hablando del sistema internacional, más allá de que ustedes me pueden decir, bueno, pero el kilómetro por hora podría ser, o lo mismo que si nos pidieran el CIMELA, porque kilómetro es un múltiplo y la hora es una unidad de uso común del CIMELA. Pero tengan algo en claro, si nosotros pedimos que la unidad se exprese en un sistema en particular, nunca se está pidiendo en la unidad de uso común.
Se está pidiendo específicamente en la unidad en la que debería medirse. Por algo la profe les hizo toda la distribución de las unidades en las que se medía en cada sistema de unidades con distintos colores, para que sepan cuáles eran básicas, cuáles eran derivadas, y además de eso, cuáles eran las de uso común. Entonces, si nos piden el sistema internacional, nos está pidiendo que la velocidad entonces la expresemos unidad de longitud por unidad de tiempo en metro por segundo, y por lo tanto, fíjense, si vamos a partir de las 300 millas por hora, porque esto tuviese decimales, ya saben cómo es, y sobre todo tengan en cuenta que cuando se toma un ejercicio como este, que de hecho lo van a verificar con el cuestionario número 2, que es el cuestionario práctico, el hecho de tener que trabajar con opciones, por ejemplo, opciones múltiples, va a hacer que si este resultado hubiese sido 483,3 periódico, claramente el resultado de metros por segundo está calculado con el valor exacto, es decir, iniciando desde las 300 millas por hora y haciendo todas las conversiones. En este caso, como es un número entero, vuelvo a lo mismo que dije antes y no lo voy a volver a repetir, lo podemos tomar desde acá para poder seguir haciendo la conversión. En este caso, entonces, vamos a tener que hacer dos conversiones, la conversión de longitud y la conversión de tiempo, en el orden que quieran, porque ya saben que directamente es por producto de fracciones unitarias. Así que partimos del 483 kilómetros por hora. En este caso yo primero convertí las horas a segundos, una hora 3.600 segundos. Ojo con esto, no se olviden que en el último de los casos pueden hacer primero la conversión de hora a minuto, en el caso de que no se acuerden de los 3.600, y después pasar de minutos a segundos sin problema, todo siempre en un mismo enunciado. Y como ya sabemos que la respuesta estaría en segundos, lo único que nos resta por hacer es multiplicar por la fracción que corresponda a la conversión de longitud, donde en este caso 1000 metros o 1 por 10 a la 3, lo pueden poner en notación exponencial, es indistinto. 1000 metros equivale a 1 kilómetro, los kilómetros se simplifican y nuestra respuesta va a estar en metros por segundo. El valor, por supuesto, que les da esto no es más que ustedes lo hagan la verificación con la calculadora. Nosotros lo que estamos buscando con esto es que ustedes hagan la interpretación del enunciado y que vean cómo se va haciendo el desarrollo en relación a lo que vimos la clase pasada. Y había una incógnita más, en realidad, que era que nos pedía, me voy a ir antes de que diga todo, que nos pedía que expresáramos también ese dato en el sistema inglés técnico. En este caso, si nos hubiese pedido el inglés técnico, el gravitacional o el físico, era indistinto, porque en los tres sistemas, las unidades básicas para longitud es el pie y la unidad básica para el tiempo es el segundo, entonces tenemos que expresar la velocidad en pie por segundo. En este caso, 134,2 metros por segundo, ¿qué es lo que ustedes van a contar en el parcial con el dato? De que 1 metro equivale a 3,28 pie, que era como la tablita que yo les mostré la clase pasada, que les dije que esa tablita es la tabla característica de los parciales, que es donde tenemos las conversiones que van a necesitar. Entonces, en este caso, lo único que tenemos que hacer es simplificar los metros y nuestra respuesta ya estaría en pie por segundo. Este ejercicio, digamos, parece simple, pero nos introduce a uno de los conceptos que tiene que ver con que necesitan conocer perfectamente el tema del cuadro, que para algo se fue construyendo de a poco y que fueron 2 clases donde hemos ido analizando todas las unidades, porque justamente hay sistemas que tienen particularidades. Entonces, tengan cuidado con eso, porque si no, van a tomar como que todos los ingleses tienen las mismas unidades y sabemos perfectamente que no las tienen. Lo mismo en el caso, por ejemplo, de comparar el sistema técnico, que no es lo mismo que inglés técnico, el sistema técnico con el sistema internacional. Lucía. Sí, profe, ahí en la velocidad del sistema internacional, yo saqué la cuenta y me daba 134,16 periódicos. Ahí que hicimos el redondeo, no tendríamos que poner... Sí, partir de todo, partir del 483 acá.
Claro. Exactamente. Por eso, les vuelvo a repetir, en realidad todo tiene que ver en, si este ejercicio, por ejemplo, si fuera un ejercicio que ustedes resuelven y que nosotros corregimos como antes, digamos, hacíamos en un ejercicio de resolución práctica donde muestran todos los pasos, no vamos a tener ningún conflicto porque en realidad sí podemos trabajar. De hecho, ni siquiera se preocupen porque el enunciado del ejercicio les va a decir en el último de los casos que tiene que estar expresado con una sola cifra decimal o con 2 cifras decimales, y en ese caso van a poner 134,17 en el caso de que lo tengan que expresar, y si no, si es correcto, Lucía, si no me equivoco, que partan inicialmente del 483 kilómetros por hora para llegar a los pies por segundo. Bien, ejercicio número 25. Bien, en este ejercicio, fíjense que ya acá tenemos una diferencia. Dice, un auto parte del reposo con una aceleración de 1,2 centímetros por segundo cuadrado y nos pregunta cuánto tiempo tardará en adquirir una velocidad de 72 kilómetros por hora. Y nos pide que expresemos el resultado en minutos y segundos. Primero, a diferencia de lo que veníamos haciendo con los ejercicios anteriores, en este sí específicamente tenemos que hacer, este es un problema donde nosotros tenemos datos primero y que vamos a tener que ver cuál es la fórmula mediante la cual vamos a poder hacer el cálculo de esto. Entonces, primero nos vamos a ver cuáles son nuestros datos iniciales. Los datos son que la velocidad inicial es 0 porque nos dice que parte del reposo, nos dice que tras una aceleración de 1,2 centímetros por segundo cuadrado logramos alcanzar una velocidad de 72 kilómetros por hora, entonces nuestra velocidad final será 72 kilómetros por hora, y lo que nos pide que calculemos es el tiempo, y acá volvemos a una de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que ustedes lo vieron en el cursillo. Específicamente vamos a trabajar con la primera de las ecuaciones del MRV, porque es la que se independiza de la distancia recorrida. En realidad no la tenemos como dato, no la necesitamos tampoco. Entonces lo que sí sabemos es que la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, de donde primero despejamos y recién después vemos con qué datos vamos a entrar a la ecuación. Tengan en cuenta algo, anotar esta primera fórmula significa que nos estamos ubicando en el lugar donde necesitamos estar, que es cómo vamos a vincular nosotros los datos con la incógnita. Ahora, no entren a la fórmula, primero, no entren si todavía no está despejada, y por otro lado, obviamente, no entren tal como están los datos dados, porque uno está en kilómetros por hora, el otro está en centímetros, en segundos, o sea que indudablemente vamos a tener que unificar las unidades para poder entrar en la fórmula. O sea que lo primero que hacemos es despejar la incógnita que nos piden, en este caso tiempo, variación de velocidad respecto de la aceleración, y recién después vamos a convertir. Fíjense, nosotros estamos teniendo por un lado los 72 kilómetros por hora, como nos está pidiendo que lo calculemos en segundos y en minutos, en realidad, ¿por qué anoté primero los segundos? Porque de hecho es como ya una la tenemos en segundos, entonces hacemos el cálculo en segundos, después lo pasamos a minutos, o al revés, es indistinto como quieran trabajar. Yo opté por pasar kilómetros por hora a metros por segundo, y lo mismo después voy a hacer con la aceleración, convertirla a metros por segundo cuadrado para trabajar en el mismo sistema de unidades. Ustedes podrían perfectamente haber pasado, si quisieran, kilómetros por hora cuadrado acá, y trabajar el resultado primero en horas. Lo que pasa es que después igual tengo que hacer la conversión. Por eso es que uno trata siempre de llevarlo por lo menos a los sistemas donde nos resulta más cómodo trabajar. Imagínense que una aceleración de 1,2 centímetros por segundo cuadrado, llevarlo a kilómetro por hora cuadrado, es un valor numérico que en realidad no tiene sentido trabajarlo con esas unidades. Entonces, los 72 kilómetros por hora, hacemos primero la conversión de longitud, 1000 metros 1 kilómetro, después hacemos la conversión de tiempo, o antes, ya saben, en el ejercicio anterior se los hice al revés, es indistinto, y nos da que en realidad tenemos que alcanzar una velocidad final de 20 metros por segundo. Lo único que nos quedaría hacer es la aceleración en particular, convertirla a las unidades correctas para que
podamos trabajar en el mismo sistema. En este caso, convertir la longitud, multiplicamos entonces por 1 metro 100 centímetros, y ya tenemos también la aceleración en metros por segundo cuadrado, que son las unidades del Sistema Internacional o del CIMELA, y por lo tanto vamos a poder entrar perfectamente a la ecuación. Ahora sí, hacemos directamente el reemplazo, y siempre acostúmbrense a trabajar con las unidades en la fórmula donde lo ponen, porque de hecho es lo que les va a garantizar a ustedes si despejaron correctamente y si no les faltó ninguna conversión de unidades para hacer. Recuerden que una cosa es resolverlo matemáticamente y otra cosa es que tenga algún sentido físico, químico, termodinámico, el resultado. O sea, un valor 5 no me dice nada. Y sí, 2 más 3 es 5. Sí, numéricamente es 5. Ahora, ¿5 qué? Y bueno, y depende del 5 qué, es el sentido que va a tener ese valor numérico. En este caso, cuando hagan la cuenta, les va a dar 1666,6 periódico, por eso está redondeado a 1666,67 segundos. Lo único que nos queda por hacer es pasarlo entonces a minutos, que era la otra de las cosas que nos pedía, que también lo expresáramos en minutos, es decir, que en realidad nos termina llevando 27,78 minutos alcanzar una velocidad de 20 metros por segundo si partimos del reposo, con una aceleración de 0,012 metros por segundo cuadrado. Este ejercicio es un ejercicio de los más simples que ustedes tuvieron para el ingreso. La única dificultad que presenta el ejercicio es que necesitamos unificar sistemas y acostumbrarnos a hacer esas conversiones para poder entrar. Si a su vez el ejercicio nos hubiese pedido que expresáramos el resultado en alguna otra unidad, lo haremos con respecto a alguna otra unidad una vez que ya terminamos y que entramos a la fórmula con todas las unidades que correspondan al mismo sistema. Sí, Emilia. ¿Cómo se llama? Nosotros vamos a tener que poner, digamos, el tema de segundos, minutos, esas cosas, porque en el ingreso no poníamos el número nada más, no poníamos la unidad. Vos me decís, en las fórmulas, en el resultado. Claro, en el resultado. En el resultado, y bueno, todo va a depender Por lo que va a ser si es la computadora, entonces. Ok, bien. El tema es, si nosotros te decimos cuántos segundos son específicamente, vos podés responder directamente, de hecho, vas a encontrar a lo mejor como alternativas el 1666,67. Ahora, si yo te pregunto cuál es el tiempo que se demora y que expreses el resultado en el sistema internacional y te pongo como opción en el formulario de que es una respuesta que vos tenés que tipear, indudablemente tiene que estar la unidad en la que se mide esa magnitud. Ah, bien, bien. Tenía esa duda. Sí. También podremos haber hecho, o sea, supongo que sí, pero por las dudas, directamente de kilómetro por hora a centímetro por segundo, cosa de no tener que hacer la segunda conversión. Ningún problema. Gracias. En ese caso te hubiese llevado en realidad a hacer 2 conversiones originalmente para pasarlo de kilómetro a metro, de metro a centímetro originalmente, y después no haces la conversión de la aceleración. Pero es exactamente lo mismo y en cantidad de tiempo también. Pero si te dabas cuenta mejor de plantearlo así, está perfecto igual. El resultado va a ser el mismo. Bien, gracias. Bien. Vamos al próximo. Martina. Profe, sí, disculpe que justo cuando pasó. No, está bien. ¿Vamos a disponer de la fórmula para sacar el tiempo? Todas las que es de movimiento Martina, volvemos. Vuelvo a decir, no. La respuesta es no. Esto no va a estar en el parcial. Esto lo rindieron para ingresar y para ser estudiantes en este momento de integración 1. Gracias, profe. Así que la fórmula no va a estar. Va a estar solamente las conversiones. Bien. Ejercicio 27. Fíjense, saltamos a otra cosa completamente distinta, pero sí para que tengamos práctica para poder trabajar con esto. Recuerden
que la profe también se los explicó, les explicó lo que tenía que ver con el ángulo plano, en particular que se podía medir en los grados sexagesimales o en radianes. Eso también es algo que ustedes ya lo vieron. Tenemos una equivalencia entre uno y otro. Esa equivalencia sí no va a estar en las fórmulas de equivalencia, porque en realidad no es una equivalencia de manera directa, sino que es una interpretación que surge a partir de la circunferencia de radio 1. Entonces, la relación que nosotros tenemos es, primero, nosotros tenemos que convertir este ángulo que está dado originalmente en grados, minutos y segundos para que fuese la mejor expresión de ángulo, y lo tenemos que convertir a la unidad radianes. Y acá vamos a ver algunas situaciones. Primero, yo lo que les puse acá al lado es solamente para que recuerden de alguna manera qué significa un radián, básicamente. Un radián es esto, es cuando el radio de esa circunferencia nosotros lo trasladamos específicamente al perímetro de la circunferencia, es decir, generamos un arco de circunferencia. Un radián es el ángulo que se forma cuando el arco de circunferencia mide exactamente lo mismo que el radio de esa circunferencia. Entonces, fíjense que si nosotros queremos saber cuántas veces entra este ángulo en la circunferencia, podríamos decir, acá tenemos un radián. Si giro un poquito más, 2 radianes. Un poquito más, 3 radianes. Y de hecho es 3,1416 radianes. Y por eso se dice que 180 grados sexagesimales equivalen a un pi radián o 3,1416 radianes. Lógicamente, si quiero hacer los 360 grados, ¿cuántas veces va a entrar el radio en la circunferencia? Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6,28 veces en este caso, porque es el doble del 3,14. Eso es lo único que tienen mostrado acá para que se acuerden de dónde surgía esa conversión. Entonces, ¿qué hice primero? Lo primero que hice fue convertir estos específicamente todo a la misma unidad, todo a grados en este caso, para poder pasarlo directamente a radianes a partir de la conversión. Entonces, fíjense que, bueno, esto lo hacen ustedes directamente con la calculadora, por supuesto no hace falta que hagamos el pasaje con los 0, directamente lo ponen en la calculadora y les va a expresar el resultado en grados. Y el factor de conversión, que en realidad van a poder usar cualquiera de los dos, es decir, 2 pi radianes equivalen a 360 grados o 1 pi radian equivale a 180 grados. Es exactamente lo mismo, de cualquiera de las dos formas les va a dar el resultado 1,3196 radianes, y tengan en cuenta que se van a encontrar incluso en el cuestionario con otras formas de expresarlo, porque es muy común que los resultados se expresen en función del valor pi. No es este el caso porque el ángulo tiene minutos y tiene segundos. Pero si, por ejemplo, nosotros quisiéramos hablar específicamente de 30 grados y lo queremos pasar a radianes, es muy probable que se encuentren con que lo dejemos expresado en función de pi y que digamos que 30 grados corresponde a 1/6 de pi radianes. ¿Por qué es eso? Justamente para poder ser mucho más exactos en trabajar, porque no tenemos que estar multiplicándolo por el número pi y por lo tanto haciendo los redondeos. Yo ahora estoy resolviendo puntualmente este ejercicio, que es el que ustedes tienen en la guía, pero ya lo van a ver con los cuestionarios, que de hecho en análisis matemático y en álgebra también van a trabajar mucho directamente con las fracciones, expresando esa fracción respecto del valor pi, para no tener que trabajar con un número irracional como es el caso del número pi. Bien, vamos a otro modelo de ejercicio. Profe, yo tengo una duda con el ejercicio anterior. Sí. ¿De dónde sacó el número 75,6069 grados? Puse con la calculadora el 75 grados, 36 minutos, 25 segundos y le di el igual. Okay, para que la calculadora me lo ponga solo en grados directamente, así lo podemos pasar de manera directa con la conversión.
La otra forma es que tomen 25, 36 grados, ¿cuánto representan? 36 minutos, ¿cuánto representan de grados? ¿Sí? Y lo mismo con los segundos, a minutos y después a grados. Es decir, convertirlo a fracciones, ir pasándolo a fracciones. Esto sería 25 sobre 60, lo dejan en fracción, eso se le suma al anterior, sobre 60 lo ponen en fracción y se le suma al anterior. La ciencia de eso es identificar en la calculadora cómo hace la conversión, y ahí tienen de radianes a grados sexagesimales y a grados centesimales. Los radianes son 2 pi radianes, es la circunferencia específicamente, todo el recorrido angular. En los sexagesimales son 360 grados sexagesimales, y en los centesimales son 400 grados centesimales. O sea que presten atención a esos datos en la calculadora, porque si no, es muy fácil equivocarse. ¿Por qué 2pi equivale a 360 grados? Lo que acabo de explicar. Los decimales, como ya lo escribí hace un rato, siempre les aclaramos qué cantidad de decimales tienen que usar. Esas aclaraciones las van a tener cuando ustedes tengan que poner una respuesta. Ahora, si es múltiple opción y todos están con 2 decimales, evidentemente será redondeado el segundo y esa será la respuesta que tienen que colocar. Y la siguiente consulta es qué valor le damos a pi, el que les da la calculadora, que es con 8 o 9 decimales, ¿sí? Por eso justamente, o que quede representado, en algunos casos nosotros no le ponemos el número y nos dice el resultado 2/5 de pi. No les hace falta hacer el cálculo, simplemente identificar la fracción que corresponde, ¿sí? Bien. Ejercicio número 32. Acá volvemos a un ejercicio del estilo de problema, es decir, necesitamos nosotros entrar a una fórmula para poder resolver lo que nos pide, porque acá nos está diciendo calcular la presión ejercida por un clavo cuya punta tiene una superficie de 0,04 milímetros cuadrados, cuando sobre su cabeza, se apoya sin golpear un martillo que pesa 2 kilogramos fuerza. Expresar en Simela e inglés técnico. Voy a hacer algunas aclaraciones con respecto a este enunciado. Primero, nos está diciendo, ya de por sí nosotros sabemos o deberíamos saber a estas alturas, sobre todo porque ya hemos armado el cuadro y porque somos estudiantes de ingeniería, que presión se calcula como la razón entre la fuerza aplicada y el área sobre la cual se aplica, en realidad es la fuerza sobre área, específicamente cuando lo hacemos en perpendicular a la superficie que la soporta. El tema es que fíjense que acá nos aclara que la presión que ejerce el clavo, cuando se apoya sobre su cabeza sin golpear un martillo. ¿Por qué nos dice sin golpear? Porque si no también tendríamos toda una cantidad de movimiento y una cantidad de energía que le está aportando el movimiento del martillo. Por eso está aclarado, nada más. Nos está diciendo, el peso son 2 kilogramos fuerza, está correcto que nos diga peso específicamente, porque es unidad de fuerza, y nos están dando el dato de cuál es la superficie. O sea que en realidad tenemos los dos datos originalmente, lo que no tenemos son las unidades correctas. Nos pide que lo expresemos en Simela y en inglés técnico. Primero, si nos está pidiendo que esa presión la expresemos en Simela, ¿en qué unidad nos está pidiendo que lo hagamos? ¿Pascales? En pascales. ¿Sí? Porque en Simela se mide en pascales. ¿Y qué era el pascal? ¿Cómo se llegaba a la unidad esta que tenía nombre propio y que era pascal? Agustín. Creo que era newton sobre metros cuadrados.
¿Puede ser? Newton, exactamente. Acuérdense, Agustín, te lo corrijo finito la corrección, pero para que se acuerden, cuando estamos hablando de las unidades, recuerden que no decimos en las unidades no es sobre. Uno dice, la presión se calcula fuerza sobre área, o fuerza sobre superficie, pero la unidad sería Newton por metro cuadrado, porque acuérdense que son tanta cantidad de Newton de fuerza por cada metro cuadrado que nosotros estamos ejerciendo. Bien, es eso. Entonces, si nos está pidiendo que lo expresemos en el CIMELA, lo primero que tenemos que identificar es en qué unidad se mide en CIMELA, en pascales. ¿Qué representaba la unidad pascal? Newton por metro cuadrado, que son las unidades en las que se mide respectivamente la fuerza y la superficie en el CIMELA. Entonces, desde el vamos, tendríamos que tener entonces la fuerza en Newton y la superficie en metros cuadrados para poder entrar en la ecuación. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a convertir las unidades a las que necesitamos para entrar a la fórmula. Acuérdense que no entramos a la fórmula con las unidades sin corresponderse al mismo sistema porque les resulta mucho más complicado hacer todas las conversiones dentro de la misma fórmula. Entonces, 0,04 milímetros cuadrados. Cuidado con esto, ojo con esto, la profe ya se los dijo y yo voy a volver a decir ojo, porque vuelven a cometer el mismo error, que es, recuerden que lo que nosotros en realidad conocemos, porque el milímetro, en realidad el mili termina siendo un submúltiplo de la unidad metro, lo que nosotros conocemos es que la relación entre la unidad y mili es de 1 a 1000. Pero no sabemos cuál es la relación que hay entre metro cuadrado y milímetro cuadrado. Y tampoco tenemos por qué saberla de manera directa cuando existe justamente la fracción unitaria que nos permite que nosotros podamos pasar unidades de superficie o unidades de volumen, en el caso que lo tuviésemos al cubo, sin tener que acordarnos todas esas cosas que es inviable que nos acordemos de todas. Entonces, originalmente lo que nosotros vamos a escribir en la fracción unitaria es lo que sabemos en la relación del submúltiplo con respecto a su unidad, que 1 metro equivale a 1000 milímetros. La profe ya se los explicó la semana pasada y les dijo que como lo que nosotros tenemos está al cuadrado, deberíamos multiplicar 2 veces por la misma fracción unitaria. Multiplicar 2 veces por la misma significaría lo mismo que multiplicarla toda completa elevándola al cuadrado, que ese cuadrado, como la potencia es distributiva respecto de la multiplicación y de la división, significaría que ese cuadrado se le tiene que colocar a cada uno de los factores que está afectado en ese paréntesis. Y ustedes me dirán, el 1 al cuadrado es 1, ¿para qué le puso el cuadrado? Sí, 1 al cuadrado es 1, pero se lo pongo al valor porque es muy común que cometan el error de que lo escriben todo, lo ponen al cuadrado y tachan automáticamente los milímetros cuadrados con el cuadrado y los milímetros y se olvidan que el valor numérico también tiene que estar elevado al cuadrado para poder resolver. Entonces, en este caso sería, si un metro equivale a 1000 milímetros, entonces 1 metro cuadrado equivale a 1000 al cuadrado milímetros cuadrados. Por lo tanto, lo hacen con la calculadora, en este caso lo podríamos hacer todo directamente con notación exponencial, les va a dar 4 por 10 a la menos 8 metros cuadrados. Nos quedarían por pasar ahora, entonces, la fuerza, que son 2 kilogramos fuerza. Esta conversión sí la van a tener ustedes, porque volvemos a lo mismo, es una conversión de una unidad de un sistema a otro. Entonces ustedes van a tener que 1 kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton. Entonces, lo único que hacemos, multiplicamos en este caso por 9,8, porque los kilogramos fuerza se simplifican, nos da 19,6 la fuerza, y ya tenemos perfectamente las dos magnitudes con las que necesitamos entrar a la fórmula en las unidades correctas del sistema del CIMELA, que es lo primero que nos pedía. O sea que hacemos el cálculo directamente de presión, y ya sabemos que Newton por metro cuadrado en CIMELA es Pascal. Entonces directamente ya lo puedo responder como Pascal y no hace falta que pongamos la respuesta en Newton por metro cuadrado y después también en pascales. Ya se sabe que en el CIMELA es en pascales. ¿Ok? O sea que acá lo único que hicimos fue convertir primero para entrar en las unidades correctas y después nos vamos a la fórmula.
como también nos pedía que calculáramos la presión en el sistema inglés técnico, ahora vamos a tener que hacer otras conversiones. ¿En qué unidad se mide la presión en el inglés técnico? Y cuidado, porque acá sí, cuando ya entramos en presión o incluso en fuerza y por lo tanto en presión, ya empieza a haber diferencias entre los sistemas de ver en qué miden cada uno. Valentina. Profe, disculpe, ¿puede volver 2 segundos a la diapositiva anterior? Sí. Mientras vayan pensando en qué se mide la presión en el sistema inglés técnico. Profe, disculpe, sí. ¿Por qué el 8, el exponente 8, por 10 a la 8, lo puso positivo? Porque da eso como resultado. Porque no te olvides que si estoy haciendo una división, estoy dividiendo por un número extremadamente chico, entonces claro, me va a dar un número extremadamente grande. Está bien, perdón. La otra forma de analizarlo es que si está en el denominador con un exponente negativo, para pasarlo al numerador, queda con un exponente positivo. Positivo, exactamente. Bien, ¿puedo pasar? ¿Ya está? No sé quién me había pedido sí, que... ¿Sí? Ya está, listo. Sí. Bien, bueno, entonces ya tuvieron tiempo de buscar en el cuadro en qué se mide la presión en el sistema inglés técnico. Es libra-fuerza sobre pies al cuadrado, creo. Libra-fuerza por pie cuadrado. Por pie, sí, perdón. Por pie, no, está muy bien, está muy bien. Yo los voy corrigiendo para que ustedes se vayan acostumbrando, sobre todo para cuando tengan que hacer la presentación del TFI en la lectura, porque digo, cuando lean todos correctamente el apunte del INTI, que les subió la profe sobre sistemas de unidades, van a ver cuáles son específicamente las reglas y prescripciones para poder no solo nombrar, sino cómo se escriben las unidades, cómo se leen las unidades. Entonces, ese tipo de cosas les tienen que empezar a acostumbrarse ustedes para poder hacer los cálculos. Bien. Por eso está subido el material, para que lo lean, no de adorno. Exactamente, exactamente. Bueno, fíjense, nosotros ¿qué tenemos? Decir que tenemos como dato 4,9 por 10 a la 8 pascales, o tener por un lado que son 2 kilogramos fuerza, y por otro lado, cuál era la superficie que teníamos, si nos vamos atrás, 4 por 10 a la menos 8 metros cuadrados, tendríamos dos posibilidades para resolver este ejercicio. Primero esto lo convierto a pie cuadrado, esto que está en Newton lo convierto a libra-fuerza, y después entro a la fórmula con fuerza por unidad de área, o directamente sabiendo que pascales es Newton por metro cuadrado, hago lo que me permite justamente trabajar con esto de conversión de unidades a partir de fracciones unitarias, que es poder hacer varias conversiones en el mismo momento. Entonces, como ahora no estoy calculando nada, en realidad estoy convirtiendo, por eso aclaro, lo puedo hacer antes o lo puedo hacer después. Fíjense, en vez de escribir pascales, por supuesto voy a escribir lo que corresponde al pascal, Newton por metro cuadrado. ¿Y por qué lo pasé a kilogramos fuerza de nuevo y después a libra fuerza? Esto está hecho porque específicamente cuando ustedes vean las conversiones que nosotros les damos, a ver, si en la tabla de conversiones dijeran cuántas libras fuerza son tantos newton, ustedes directamente desde newton lo podrían convertir a libra fuerza, acá abajo ponen el newton y lo simplifican. Pero como en realidad el dato específico se da desde el sistema técnico al sistema inglés, entonces el dato de la conversión va a decir 1 kilogramo fuerza equivale a 2,204 libras fuerza. Y acá viene lo que la profe les decía la semana pasada. Si ustedes se quieren aprender de memoria cuántas libras fuerza son un newton o cuántos newtons hay en una libra fuerza, es problema de ustedes que se la quieran aprender. No necesitarían aprendérselo de memoria porque nosotros les damos el dato y la herramienta para que ustedes puedan pasar a través de eso. Y por otro lado, en el caso de que hagan esa conversión ustedes y se quieran aprender el valor de memoria,
cuidado con el tema de los redondeos, porque indudablemente las respuestas están puestas en función del cálculo hecho con las conversiones que nosotros les damos. No es que nosotros les damos esa conversión y nosotros para resolver usamos otra. Usamos la misma. Entonces los resultados están en función de esas conversiones. Así que tengan en cuenta eso. Por eso es que pasamos primero de newton a kilogramo fuerza y de kilogramo fuerza a libra fuerza a través de la conversión de unidades que hay. Después lo único que nos queda por hacer es pasar los metros cuadrados a pie cuadrado. Ya hemos usado antes la conversión de que un metro equivale a 3,28 pie. Como estamos trabajando con unidades de superficie, tenemos que elevar todo al cuadrado, entonces cada uno de los factores se elevan al cuadrado. Hagan esto con la calculadora, por favor, y cuidado con la calculadora, porque cuando pongan en la calculadora, tienen que poner el 4,9 por 10 a la 8 por 2,204 dividido, paréntesis, 9,8 por 3,28 al cuadrado, y recién ahí cierran el paréntesis. ¿Por qué con paréntesis? Porque la calculadora no sabe que tanto el 9,8 como el 3,28 al cuadrado están en el denominador del cálculo que ustedes quieren hacer. Si ustedes ponen uno solo dividido y después le ponen el por, la calculadora primero va a dividir y el resultado lo va a multiplicar por el 3,28 al cuadrado. Así que les pido que lo hagan con la calculadora para que verifiquen que el resultado les dé específicamente 1,024 por 10 a la 7 libra fuerza por pie cuadrado. Y fíjense también que es muy probable que la calculadora no les ofrezca este resultado, dependiendo del modo en el que lo tengan puesto. Necesito que lo verifiquen a eso y que me digan si les tiró como resultado el 1,024 por 10 a la 7. No, a mí no, profe. Bien, ¿qué te dio como resultado? Me había dado 3,333. No, ya el 3, ya evidentemente tenemos un problema. ¿Quién me está hablando? ¿Miranda? Sí, profe. Bien, Miranda, pará, vamos de nuevo, porque una cosa es que tengamos diferencias en el exponencial y otra cosa muy distinta es el valor numérico. Vamos, es 4,9 exponencial 8 lo que vos tenés que hacer con la calculadora, a eso multiplicarlo por 2,204, dividido, abrí paréntesis, 9,8 por 3,28 al cuadrado y cerrás el paréntesis, recién ahí pones el igual. Ahí está, pero digamos como que no me dio notación, me dio 10, 24, 31, bla, 51. bla. Perfecto. Sí. Bueno, punto 1. Posibilidad de que no les dé en la notación exponencial. Ustedes saben que con la flechita del ENG de la calculadora van a poder ir corriendo, digamos, esa coma del lugar. Pero cuidado, porque había un par que habían levantado la mano, pero yo no los veo ahora con la mano levantada, no sé quiénes son. Que han ido escribiendo los valores que les están dando. Perfecto, bueno. ¿Qué es lo común que les podría haber dado esto como resultado? 10,24 por 10 a la 6. Ese podría haber sido uno de los valores que les da la calculadora. ¿Por qué? Porque la calculadora les va a ir ofreciendo valores a ustedes que son de 3 en 3. Es decir, de 1 por 10 a la 3 en 1 por 10 a la 3. Entonces, lo que nos va a dar siempre como resultados la calculadora va a ser por 10 a la 3, a la 6 a la 9, a la menos 3, a la menos 6, a la menos 9, a la menos 12. Y a nosotros nos tenía que dar el resultado de la 7. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago? Bueno, acuérdense, y ya se los dijo la profe también la semana pasada, que la correcta manera de plantear la notación exponencial y de escribir la notación exponencial, más allá de que numéricamente representan el mismo valor, porque digo, decir 10,24 por 10 a la 6, más allá de los decimales, ¿no? Pero digo, vayamos a la lógica de la notación exponencial. 10,24 por 10 a la 6, ¿qué significa? Que yo voy a tener que correr hacia la derecha 6 lugares la coma. Y el 1,024 por 10 a la 7 significa que tengo que correr la coma 7 lugares, con lo cual numéricamente llego al mismo valor. Pero, de acuerdo a la notación científica, estaría incorrecto que ustedes pongan 10,24 por 10 a la 6. La respuesta siempre es un entero y el resto son decimales. Entonces,
En función del resultado que a ustedes les da la calculadora, ustedes tienen que verificar cuál es la manera correcta de expresarlo en notación exponencial. ¿Se entendió la diferencia? Sí. Sí, profe. Bien. Buenísimo. Bueno, fíjense que yo les hago una aclaración al lado para que lo tengan en cuenta por las dudas. Esto es porque lo estamos pidiendo, yo les decía, cuando el ejercicio les pide que expresen la presión en el inglés técnico, ustedes lo tienen que expresar con respecto a las unidades básicas, en realidad, que corresponden al sistema inglés técnico. Ahora, está aclarado además que tanto el sistema inglés técnico como el sistema inglés gravitacional tienen una unidad de uso común para la presión, que era el PSI, que en lugar de ser libra-fuerza por pie cuadrado, es libra-fuerza por pulgada cuadrada. Y esto es justamente porque, fíjense qué valor grande termina siendo libra-fuerza por pie cuadrado. Si nosotros lo planteáramos por pulgada cuadrada, estaríamos trabajando con un número bastante más chico, más representativo de saber qué cantidad de libras-fuerzas de fuerza se hace por cada pulgada cuadrada de área, que es mucho más chiquita una pulgada cuadrada que un pie cuadrado. ¿Está? Entonces, es solamente a los fines de que recuerden lo que tenían puesto en el cuadro, cuál es la unidad de uso común. Pero el ejercicio no me va a pedir nunca la de uso común. Si quisiera que yo lo exprese en PSI, va a estar pedido la presión expresada en PSI, puntualmente. Si no, ustedes lo tienen que expresar en el sistema tal como corresponde. En este caso, fíjense, yo les hago el pasaje igual para que tengan una idea de la diferencia de valores. Miren, 1,024 por 10 a la 7 con respecto a 71.133 psi, que sería convertirlo a una unidad de uso común. Nada más. Es solo a los fines de que tengan la variación de una a otra con respecto a una unidad de uso común, no porque la pidió el ejercicio. Bien, vamos al ejercicio 36 ahora. ¿Por qué nos gusta el 36? Porque fíjense que el ejercicio dice, ¿cuánto vale la fuerza que, aplicada a un cuerpo cuya masa es de 5 UTM, le imprime una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado y nos pide que expresemos ese resultado en kilogramos fuerza, en newton y en libras fuerza? Acá no nos dice en qué sistemas lo quiere, nos dice específicamente en qué unidades lo quiere. Entonces, primero, vamos a tener que hacer el cálculo. Nosotros sabemos específicamente que fuerza se calcula como el producto de la masa por la aceleración. En este caso, la masa la tenemos, la aceleración la tenemos, con lo cual podríamos directamente calcular las fuerzas sin tener que despejar nada. Sí tenemos que ver el tema de en qué vamos a estar trabajando con las unidades. Primero, si lo primero que nos está pidiendo es que midamos la fuerza en kilogramos fuerza, punto 1, ¿en qué sistema me lo estaría pidiendo? En el técnico. En el técnico, exactamente. O sea que sería lo mismo que me hubiese dicho que exprese el resultado en el sistema técnico. Bien, o sea, punto 1, kilogramos fuerzas en el sistema técnico. ¿Qué particularidad tenía el sistema técnico? Que la unidad básica del sistema técnico era el kilogramo fuerza, es decir, tomaba como magnitud básica a la fuerza y no como magnitud básica a la masa, que era como hacían los otros sistemas. Es decir, que para nosotros, en este caso, UTM es una unidad derivada del kilogramo fuerza, y el kilogramo fuerza es una unidad básica. Esa era la particularidad del sistema técnico. Pero en sí, de acuerdo a cómo tenemos las unidades, en el sistema técnico la masa se mide en UTM y la aceleración en este caso se mide en metros por segundo cuadrado, porque son las mismas unidades que le corresponden al sistema internacional, con lo cual tenemos todos los datos, no necesitamos hacer ninguna conversión para lo primero que es representar esa fuerza en kilogramos fuerza. Solamente 5 UTM por 3 metros por segundo cuadrado, ya sabemos que la relación UTM metro por segundo cuadrado es kilogramos fuerza. Ahora sí necesitamos expresar
Esto en otros 2 sistemas, o lo que sería lo mismo en otras 2 unidades, sí vamos a tener la conversión de kilogramos fuerza a newton, y también vamos a tener la conversión de kilogramos fuerza a libra fuerza, con lo cual en este caso no nos hace falta hacer las conversiones primero para llevarlos al sistema en el que tenemos que expresar el resultado, sino directamente ya el resultado expresarlo en los distintos sistemas. Por eso fuimos eligiendo distintos ejercicios, para que vean las posibilidades que tenemos para resolución. Yo podría perfectamente haber pasado esas 5 UTM a kilogramos y directamente calcular la fuerza con el producto de la masa por la aceleración en el sistema internacional y expresar el resultado en newton. Pero me hubiese implicado primero hacer esa conversión de la masa de UTM a kilogramos. Si no hago eso, lo que voy a tener que hacer es la conversión de kilogramos fuerza a newton, que también la vamos a tener, entonces lo podemos hacer directamente, pero ¿qué facilidad me permite con respecto a la última conversión? Si nosotros quisiéramos hacer la conversión de entrada, tendríamos que convertir de UTM a libra masa primero, para lo cual vamos a tener que convertir de UTM a kilogramos, de kilogramos a libra, y la aceleración la vamos a tener que convertir también de metros por segundo cuadrado a pie por segundo cuadrado, porque si no, no podríamos calcular la fuerza en libra fuerza, que serían las unidades en las que nosotros tenemos que expresarlo. Entonces, en este caso, y vuelvo a repetir, uno por ahí dice, ¿y cómo me doy cuenta yo que tengo que hacer esto? Y en realidad solos no se iban a dar cuenta hasta que nadie se los explique. Por algo se los estamos explicando y forma parte de la práctica. Cuando ustedes vayan haciendo los ejercicios de la guía, que van a ver que hay un montón de ejercicios, llega un punto ya donde terminan dándose cuenta no solo de cómo se resuelve, sino cómo les resulta a ustedes más fácil hacer esos caminos para pasar de uno a otro. Entonces, en este caso, perfectamente podemos pasar desde los kilogramos fuerza, porque esta es una de las conversiones que ya la hemos usado también, y que yo les dije que esa sí forma parte de lo que es la tabla de contenidos del parcial. Entonces acá, a diferencia de lo anterior, si hago la aclaración, me podrían haber pedido expresar la fuerza en distintas unidades o expresar la fuerza en distintos sistemas, con lo cual tengo que saber perfectamente a qué sistema pertenece cada una de ellas. Vamos ahora, ejercicio 23. Ah, se ve que me volví para atrás, porque me parece que estábamos... Sí, me lo salté antes. Bueno, el ejercicio 23 les dice, una tubería de acero de 3 pulgadas tiene una capacidad volumétrica de 286,2 litros por minuto. Expresar en el sistema internacional y en el CGS. Permiso, aclaración. Si ustedes recuerdan, ¿qué es lo que yo les dije en la clase pasada, o la primera, cuando hablé de la unidad de longitud en el sistema inglés? Es que la mayoría de las cañerías están indicadas por el diámetro en pulgadas, y algunas tienen la buena suerte que tienen la equivalencia en milímetros, ¿sí? Por ende, esas 3 pulgadas, ¿qué será? ¿Radio o diámetro? Bien. Diámetro, exactamente, así es. Bien, ahora fíjense por qué seleccionamos también este ejercicio. Porque les va a pasar que, y de hecho estoy segura que les va a pasar con algunos de los ejercicios que van a leer en la guía, que por ahí van a decir, ¿y este dato para qué me lo dio? Y en realidad forma parte, como decimos siempre nosotros, de la interpretación del enunciado del ejercicio. En este caso, decirnos que la tubería de acero es de 3 pulgadas es solamente darnos la información de que una de 3 pulgadas tiene una capacidad volumétrica de tanto. Lo importante de lo que nosotros en este caso tenemos que estar expresando en el sistema internacional, en el sistema CGS, es esos 286,2 litros por minuto. Dice capacidad volumétrica, y no es exactamente el mismo nombre que nosotros le pusimos en el cuadro. ¿Cómo le pusimos nosotros en el cuadro? Caudal volumétrico. Caudal volumétrico. Ahora, fíjense
que puede ser que nos diga caudal volumétrico o capacidad volumétrica, en realidad nos están representando las mismas cosas, sobre todo porque independizándonos de alguna manera de la palabra exacta que nos pongan acá, nosotros tenemos que saber perfectamente que esto es una unidad de volumen por unidad de tiempo, y volumen por unidad de tiempo representa caudal volumétrico específicamente, si no sería caudal másico, que es el ejercicio que hicimos la semana pasada con respecto a las toneladas por día que era capaz de producir una planta de hierro, de acero, no sé de qué era. No me acuerdo, pero hicimos con respecto a caudal másico. Bien, nos dan el dato de litros por minuto. Si nos piden expresarlo en el sistema internacional, ¿en qué unidades tendría que estar esa capacidad volumétrica o caudal volumétrico? ¿Metros cúbicos sobre segundos? En metros cúbicos por segundo, exacto. Me lo voy a practicar mucho después en casa. Es costumbre. Es costumbre, es más, ¿sabes qué? Con lo que se van a acostumbrar también, con el tema de que van a decir grados centígrados, y nosotros con la profe va a ser grados Celsius. Bueno, se van a acostumbrar. Créanme que después cuando escuchan decir grados centígrados les va a sonar mal al oído, ya incluso. O sea, que en el sistema internacional serían correctamente como lo definió, no sé quién porque no vi quién habló. Agustín. Que Agustín es el único que evidentemente, porque viene cometiendo el mismo error, y está bueno, Agustín, que cometías el mismo error, porque eso me muestra que sos la única persona que me está respondiendo cada vez que yo pregunto en qué unidades se debe medir. Ojalá que el resto tenga idea, o que solo sea un poco más lento para activar el micrófono, para saber en qué unidades se miden las cosas, porque respecto de esto es lo que los vamos a evaluar. Entonces, en el sistema internacional, metros cúbicos por segundo. En el sistema CGS, centímetros cúbicos por segundo. Centímetros cúbicos por segundo, Agostina, muchas gracias, perfecto. Entonces, fíjense que yo acá les puse como dato el caudal volumétrico y puse las 3 pulgadas como diciendo, ¿y esto qué onda? Bueno, justamente recuerden que son datos, y me acuerdo de algunos de los ejercicios de la guía, por ejemplo, tengan en cuenta que les va a pasar en un montón de materias, que a lo mejor encuentran un enunciado de un ejercicio que les habla de una reacción química que se lleva a cabo a tal temperatura y tal presión, y después nos da la reacción para que hagamos estequiometría. Y uno dice, ¿para qué me dio la temperatura y para qué me dio la presión? En realidad, me dio la temperatura y la presión por una cuestión de datos del enunciado, porque esa reacción no se llevaría a cabo bajo esas condiciones, o sea, no se llevaría a cabo así, esa reacción de cantidad de materia que reacciona a cantidad de producto que forma, si no fuera a esa temperatura y a esa presión. Entonces, en realidad, es una cuestión de información que se tiene que brindar, pero uno tiene que hacer la interpretación del enunciado. Bien, vamos entonces a expresar el caudal volumétrico en el sistema internacional y en el sistema CGS. Primero, si nos vamos al sistema internacional, ustedes me dijeron que eran metros cúbicos por segundo, entonces partimos ya directamente de los litros por minuto, que es nuestro dato inicial. Entonces, fíjense, acá tendríamos un montón de posibilidades de cómo hacer la conversión, porque en realidad hay algunos que recuerdan perfectamente que un litro equivale a un decímetro cúbico, y hay otros que recuerdan lo que dice la botella de Coca-Cola, que un litro son 1000 centímetros cúbicos. Entonces, en realidad, la conversión que ustedes quieran usar es válida, es lo mismo. Yo estoy más acostumbrada a trabajar con los decímetros cúbicos, por eso se los planteé con los decímetros, pero es indistinto. Lo que sí quiero que estén atentos es en esto. A ver, si yo voy a hacer la conversión de litro a decímetro cúbico, cuidado con querer meterme al cubo todo esto, porque como estaba el cubo acá, va el cubo en todo, porque la profe dijo que el cubo iba en todos lados. A ver, el litro ya de por sí, primero, es una unidad de uso común en particular que nosotros tenemos en el CIMELA, y el litro, no existe el litro cúbico, el litro ya es una unidad que representa volumen, que en cuanto a su equivalencia, sí tiene equivalencias respecto de unidades que corresponden a longitudes al cubo, que es la manera en la que se calcula un volumen de cualquier tipo de recipiente. Entonces, cuidado con eso,
porque si no, me van a decir, o sea, es la única unidad en la que nosotros vinculamos una que no está elevada al cubo, digamos, con algo que está elevado al cubo. Entonces, en este caso es solamente porque ya el litro representa una unidad de volumen, no es una unidad de longitud, y por lo tanto no tiene que estar elevada al cubo. Yo en este caso entonces lo que hice fue convertir de litro a decímetro cúbico, sabiendo que la relación en este caso es 1 a 1, y después sí pasé de decímetros cúbicos a metros cúbicos, y ahí sí tuve en cuenta el tema de que esto es una longitud del cubo. Entonces, si un metro equivale a 10 decímetros, lo único que hice fue elevar al cubo todos los factores, de manera tal de poder simplificar decímetros cúbicos con decímetros cúbicos, y que mi respuesta ya esté en metro cúbico. Lo único que me estaría faltando es convertir la unidad de tiempo y pasar de minutos a segundos. 1 minuto, 60 segundos, cancelamos los minutos y la respuesta ya va a estar en metro cúbico por segundo. Les pido que lo hagan a esto con la calculadora, sobre todo porque vuelvo a reiterar lo que tenemos acá. Tenemos una división donde en la división tenemos un producto, así que ojo cómo se lo indican a la calculadora. Entonces, volviendo a una de las preguntas que alguna de sus compañeras había hecho hace un rato, de ver si tenían que poner solamente el valor numérico o tenían que poner las unidades, en un ejercicio donde nosotros les pidamos que calculen el caudal volumétrico en el sistema internacional, no van a tener que responder con las unidades, porque ya se sabe que las unidades tienen que ser metros cúbicos por segundo. Ahora, eso es cuando tengamos, por ejemplo, varias opciones. ¿Qué nos podría pasar? Nos puede pasar que el ejercicio nos diga calcular en el sistema internacional un caudal volumétrico de tantos litros por minuto. Y nos da varias opciones y no nos va a decir que son todos metros cúbicos por segundo. Nos va a decir solamente los valores numéricos. Porque si ya nos está diciendo el ejercicio que pretende que nosotros lo hagamos en el sistema internacional, entonces la respuesta que nosotros marquemos indudablemente tiene que ser la que se corresponda con metros cúbicos por segundo. Bien, lo otro que vamos a tener que hacer entonces es pasarlo al sistema CGS. Acá volvemos a tener dos formas de hacerlo: convertirlo desde acá o convertirlo directamente desde los litros por minuto, que también sería muy simple de hacer porque tenemos una conversión muy fácil, que era justamente esto de 1 litro que equivale a 1000 centímetros cúbicos. Entonces ya lo pasamos de litro a centímetro cúbico, nos faltaría solamente convertir los minutos a segundos y tenemos la respuesta ya en el sistema CGS. Si este ejercicio, por ejemplo, nos hubiese pedido que lo expresáramos en el sistema técnico, ¿en qué lo tendríamos que haber expresado el caudal volumétrico? Metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos por segundo, porque el sistema técnico, y cuidado después con las preguntas en el momento, porque si dice sistema técnico, es sistema técnico, no es sistema inglés técnico, sino diría sistema inglés técnico. Porque después nosotros ponemos expresar en el sistema técnico y empiezan, profe, el técnico común o el inglés técnico. Y si no dice inglés adelante, es porque es el sistema técnico. Bien, vamos a otro ejemplo. Ejercicio 31. Dice, un trozo de hierro de 2 decímetros cúbicos pesa 15,6 kilogramos fuerza. Calcular el peso específico en el sistema internacional, en el CGS, en el inglés físico y en el inglés técnico. Primero, datos que nos está dando el ejercicio. Esos 2 decímetros cúbicos son datos ¿de qué? Volumen. Volumen. De volumen, exactamente. Y los 15,6 kilogramos fuerza, en este caso son datos de peso, o de fuerza, pero en particular de peso. Bien. ¿Cómo se calcula el peso específico? Ahí está. Acuérdense que la relación que teníamos entre lo que era peso específico y densidad, que también se los explicó la profe cuando hicieron el cuadro, era que densidad es la relación entre la masa de una sustancia y el volumen que ocupa, y el peso específico
es la relación entre el peso de una sustancia y el volumen que ocupa, o lo que sería lo mismo, el peso específico, calcularlo como densidad por gravedad, que es la única diferencia. Bien, el peso lo tenemos, el volumen lo tenemos, el problema es que no lo tenemos en las unidades que corresponden. En el sistema internacional, ¿en qué se debería medir el peso específico? Newton por metro al cubo. Newton por metro al cubo, perfecto, no vi quién me habló, pero está muy bien. Newton por metro cúbico, entonces vamos a convertir a Newton el peso, vamos a convertir a metros cúbicos el volumen, y hacemos recién después el cálculo entrando a la fórmula. No me voy a detener demasiado en esos pasajes porque ya lo hemos hecho. Pasamos de decímetros cúbicos a metros cúbicos, convertimos de kilogramos fuerza a Newton, y ahora sí, ya teniendo los dos datos que se corresponden con el sistema internacional, entramos al cálculo de la fórmula y expresamos entonces el valor del peso específico en Newton por metro cúbico, que corresponde a la primera de las incógnitas que nos pedía, que era hacerlo en el sistema internacional. Después nos pedía también que calculáramos el peso específico en el sistema CGS. ¿En qué vamos a medir entonces el peso específico en el CGS? Newton sobre centímetros cúbicos. Newton. Cuidado, Por... me parece que sos Agustín por la voz. Sí. Me confundí. Bien, Agustín. CGS, el Newton es para el sistema internacional, no para el CGS. Dina. Dina. Dina por centímetro cúbico. Bien. ¿Y por qué me voy a detener en esa parte? Porque fíjense que nosotros originalmente tenemos 76.440 newton por metro cúbico, que fue el resultado que nosotros obtuvimos para el peso específico. Y el problema es que acá, para poder calcular, si yo quiero hacer, yo puedo, lo mismo que decimos siempre, puedo hacer las conversiones antes y después entrar a la fórmula, como hicimos en el primer paso, porque no puedo mezclar sistemas, o en este caso convertirlo desde el resultado de cuál es el peso específico. ¿Cuál es el problema en esto? De por qué está hecho esto, acá está explicado esto. Porque ustedes nos van a decir, profe, se olvidaron de poner la conversión de Newton a Dina. Y la conversión de Newton a Dina no va a existir nunca, como tampoco va a existir la conversión de Joule a ergio. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros tenemos que ser capaces, y por algo la profe ya les explicó bien de dónde venía todo y el análisis dimensional, de saber qué unidades son las que componen al Newton, de manera tal de saber eso de Newton por metro cúbico específicamente, cómo es en unidades básicas, cómo se desglosa en unidades básicas. Yo les puse acá, igual con 3 rayitas, no es que se me fue una, esto significa equivalencia. En realidad, esto es, el Newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Si a eso lo multiplicamos por los metros cúbicos, que es lo que nosotros tenemos en el denominador, sería lo mismo simplificar estos metros con el cubo, es decir, que hablar de unidades de Newton por metro cúbico es lo mismo que hablar de kilogramo por segundo cuadrado metro cuadrado. ¿Por qué les hice este análisis? Porque con ese mismo criterio, si en el sistema internacional es Newton por metro cúbico, y ustedes me dijeron que en el sistema CGS es Dina por centímetro cúbico, ¿qué unidades debería tener la Dina por centímetro cúbico? ¿Cuáles son las unidades que lo componen a ese, según el mismo criterio de lo que tenemos acá? Gramos sobre segundo cuadrado, centímetro cuadrado, exacto. Gramo sobre segundo cuadrado, centímetro cuadrado. Es decir, que no necesitamos tener una conversión de Newton a Dina, porque lo único que tenemos que hacer es convertir los kilogramos a gramos y los metros cuadrados a centímetros cuadrados. Por lo tanto, hacemos esas dos conversiones con cosas que sí conocemos. 1 kilogramo equivalen a 1000 gramos, entonces los kilogramos se simplifican, pasamos de metro cuadrado a centímetro cuadrado, elevando al cuadrado el 100, por supuesto, no se olviden de eso. Y fíjense que en este caso nuestra respuesta sería gramo por segundo cuadrado, centímetro cuadrado. En particular, nosotros sabemos que eso corresponde a Dina por centímetro cúbico, porque representa peso específico. Ese es el análisis que ustedes tienen que hacer de las unidades. Porque, por ejemplo, cuando
pasáramos de Joule a ergio nos pasaría lo mismo. Si tenemos que pasar de pascales a otra unidad, nos va a pasar lo mismo, en realidad, porque no va a hacer falta tener la conversión. En realidad tenemos que saber cuáles son las unidades básicas que componen a esa unidad en particular. Bien, después nos pedía que expresáramos el peso específico en el sistema inglés físico y en el inglés técnico. ¿Por qué nos piden esos dos? Porque justamente tenemos una diferencia entre ellos, que son que el inglés físico a la fuerza la mide en poundal en particular, y el sistema inglés técnico en libra-fuerza. Por eso es que nos pide trabajar con los dos sistemas. Fíjense que hice exactamente el mismo razonamiento con el que trabajamos para el sistema CGS. A partir de los datos que nosotros teníamos en kilogramos por segundo cuadrado metro cuadrado, lo convertí a las unidades básicas que responden al sistema inglés físico, es decir, kilogramos, convertirlos a libras, los metros cuadrados, convertirlos a pie cuadrado, y si la respuesta es libra por segundo cuadrado pie cuadrado, sabemos que esto responde entonces a unidad de fuerza por unidad de volumen del sistema inglés físico en particular, por lo tanto, poundal por pie cúbico. Esa es la forma de expresarlo entonces en el sistema inglés físico. Si ahora lo tenemos que expresar en el sistema inglés técnico, es un poco más corto, digamos, no tenemos que hacer el análisis de las unidades que lo componen. ¿Por qué? Porque recuerden lo que ya les dije, siempre van a tener la conversión de que 1 kilogramo fuerza equivale a 2,204 libras fuerza, una unidad que ya la hemos usado en otros ejercicios anteriores. Entonces, directamente, desde el Newton, lo convertimos a kilogramos fuerza, de kilogramos fuerza lo convertimos a libras fuerza, y lo único que nos falta por hacer es los metros cúbicos, convertirlos a pie cúbico, que es la unidad de volumen en la que se trabaja en el sistema inglés técnico, para encontrar entonces el resultado en libras fuerza por pie cúbico, que es justamente la unidad de peso específico del técnico, que también lo es del gravitacional, pero en este caso solamente nos pedía del técnico. Bien, yo no me acuerdo cuántos ejercicios me están faltando de los que... Yo te diría que pases al de energía. Sí, por eso, energía y... sí, porque más este que es nada, similar al porque no vamos a llegar, específico, sí, digamos, el porque es concepto, densidad. pero en energía se usa otra ecuación, por eso. Sí. Que tiene que estar bien, que tenemos energía potencial, hay otro de energía cinética, y me parece que hay calórica también. Sí. Bien, bueno, a ver, no sé si me quedo con este. Bueno, vamos con, de todos modos lo van a tener ellos para que lo vean a la resolución, así que, bueno, fíjense en el ejercicio 41. Nos dice, calcular la energía potencial almacenada en un tanque de 1500 litros de agua, situado a 10 metros de altura respecto del suelo, y expresar el resultado. Y fíjense que acá volvemos a lo mismo que nos hacen algunos ejercicios. En lugar de pedirnos en qué sistemas quiere que esté expresado el resultado, nos dicen qué unidad tiene que estar. Primero, ¿qué datos nos está dando el enunciado? A nosotros nos da el dato del volumen del agua, y nos está dando como dato cuál es esa altura respecto de un eje de referencia, justamente porque la energía potencial es la energía asociada a las variaciones de altura respecto de un eje. En este caso estamos tomando el suelo como eje de referencia, estamos a 10 metros. En particular, si nosotros vamos a cómo se calcula la energía potencial, sabemos que la energía potencial es el producto de la masa por la gravedad por la altura, o peso por altura, que es lo mismo, y sin embargo nosotros tenemos el dato original de volumen, no tenemos la masa, pero sí sabemos que hay una magnitud que vincula la masa con el volumen, que es específicamente la densidad, y que sabemos que en condiciones ambientales la densidad del agua se considera dato conocido, y por lo tanto podemos específicamente convertir esos 1500 litros a unidades de masa a partir de la densidad, y recién ahí poder entrar a la fórmula de la energía potencial. Fíjense, lo primero que hacemos, los 1500 litros,
convertirlos a unidades en las que podamos trabajar. Vamos a trabajar en el sistema internacional, de hecho, porque nos pide que lo respondamos en Joule, así que el volumen lo expresamos en metro cúbico. La densidad es la relación de masa sobre volumen, entonces la masa será densidad por volumen. Nosotros, la densidad del agua, les decía, dato conocido, 1000 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por 1,5 metros cúbicos que tenemos nosotros de volumen, tenemos 1500 kilogramos de masa. O sea que ya tenemos la masa, la altura me la dio el enunciado del ejercicio y la gravedad es dato conocido. Podemos calcular perfectamente la energía potencial en Joule porque estamos con todas las unidades correctas. Fíjense, masa por gravedad por altura, kilogramo metro por segundo cuadrado es Newton, Newton metro, Joule. O sea que ya lo respondimos primero en Joule. Fíjense que ahora tendríamos que responderlo en ergio. Y ahora volvemos al mismo caso de lo que nos pasó recién con las dinas. Tenemos que saber... Sí. ¿Podría volver un segundito a la diapositiva anterior? Sí. Listo, gracias. De nada. Fíjense en este caso, ¿qué sería el Joule? Si nosotros estamos diciendo que kilogramo metro por segundo cuadrado era el Newton, kilogramo metro cuadrado por segundo cuadrado sería Joule. Con ese mismo criterio, entonces, podemos pasar los kilogramos a gramos, los metros cuadrados a centímetros cuadrados, y estaríamos teniendo como resultado gramo, centímetro cuadrado por segundo cuadrado, que sería lo mismo que decir ergio. ¿Por qué? Porque gramo por centímetro sobre segundo cuadrado es dina. Dina por centímetro, ergio. Todo eso es análisis que ustedes tienen que ir haciendo en función del cuadro y por eso era tan específico que armaran el cuadro con todas las unidades y por eso es tan importante que siempre pongan las unidades de todo para poder expresar el resultado. Estos son cálculos que ya hicimos, así que no me voy a detener. El último es más fácil todavía, expresarlo en kilográmetro. Acuérdense que esa es la unidad en la que se representa la energía, el trabajo o el calor en el sistema técnico, porque directamente lo único que tenemos que hacer es la conversión de Newton a kilogramo fuerza y ya la respuesta está en kilográmetro, así que no había nada raro para hacer. Bien. No, me voy a ir al próximo, que me parece que es de calor. Estos son de energía. Creo que el último era de calor. Sí. Y me parece que hay uno de potencia también. Bueno, vamos con este de calor. El ejercicio 47, que no sé si son 48 en la guía o 47, así que es el último ejercicio. ¿Cuántas calorías nos pide? Y fíjense que acá ya el ejercicio nos dice cuántas calorías, con lo cual no me va a aclarar en qué sistema quiere que yo responda, y si esto fuese un ejercicio de parcial que tiene varias opciones, las opciones no van a decir al lado calorías, porque ya el enunciado del ejercicio me está diciendo que la respuesta tiene que estar en calorías. Nos dice, ¿cuántas calorías son necesarias para elevar la temperatura de 15,5 gramos de mercurio de 25 a 100 grados Celsius? Y nos da como dato que el calor específico del mercurio es de 0,0333 calorías por gramo grados Celsius. Y nos dice que expresemos el valor final en 3 sistemas de unidades distintos. Esto en este caso es anecdótico porque en realidad vamos a hacer el cálculo para uno y después lo único que tendríamos que hacer es hacer las conversiones de unidades. Lo importante en este caso es poder hacer el cálculo inicial. Entonces, ¿qué nos está dando como dato el ejercicio? El ejercicio nos dice que tenemos una masa de 15,5 gramos de mercurio, tenemos una temperatura inicial de 25 grados Celsius, una temperatura final de 100 grados Celsius, y nos da como dato el calor específico, que acuérdense que también la profesora nos estuvo explicando hasta la semana pasada, que el calor específico era la cantidad de calor que tenemos que entregar por gramo de sustancia, por grado de temperatura, para justamente pasar de 14,5 a 15,5 grados Celsius. Tenía toda una definición, pero específicamente las unidades
eran las que nos iban a condicionar en qué unidades nosotros vamos a estar obteniendo el resultado. Fíjense que en este caso nos están dando la masa en gramos y las temperaturas ya están en Celsius, con lo cual no tenemos que hacer ninguna modificación para obtener directamente la caloría. Si nosotros el dato del calor específico se los hubiésemos dado por unidad de temperatura termodinámica, es decir, en Kelvin, eso va a significar que ustedes van a tener que convertir las temperaturas a Kelvin y recién después entrar. No pueden convertir el calor específico de Kelvin a Celsius, porque recuerden que el pasaje de temperaturas no es a través de una fracción unitaria, sino a través de fórmula. Entonces, en las unidades en las que nosotros les demos el dato del calor específico, es en las unidades en las que ustedes tienen que entrar al ejercicio. Que después lo tengan que llevar a otras unidades, es indistinto, harán la conversión una vez calculado la cantidad de calor. ¿Cómo se calculaba el calor o la energía calórica? Era el producto de la masa que tengamos por el calor específico que tenga esa sustancia, multiplicado por la variación de temperatura que necesitamos. En este caso es calor que le tenemos que entregar a la sustancia para que pase de 25 a 100. Podría haber sido calcular cuánto calor entrega esa sustancia al ambiente o a otra con la que esté en contacto, si fuese al revés, si estaba originalmente a una mayor temperatura y tiene que descender. Entonces, 15,5 gramos multiplicado por los 0,0333 calorías por grado Celsius, que es el calor específico, los gramos se simplifican, por la variación de temperatura, que siempre recuerden que si es un delta, siempre que sea variación para cualquiera de sus formas, ya sea variación de velocidad, variación de posición, variación de temperatura, lo que sea, siempre es situación final menos situación inicial. Por lo tanto, temperatura final menos temperatura inicial, y fíjense que lo único que yo hice fue ponerle los grados Celsius fuera del paréntesis, porque en realidad le pertenecen a los dos exactamente igual para poder simplificarlo. Es decir, que con los datos que teníamos ya del enunciado es suficiente para que la respuesta del ejercicio nos dé en lo que inicialmente nos pedía el ejercicio, expresarlo en calorías, porque primero nos pedía cuántas calorías eran necesarias para que eso ocurriera. El ejercicio hasta ahí está resuelto específicamente la primera respuesta. Después nos dice que lo expresemos en 3 sistemas diferentes. Indudablemente que cuando nosotros estemos evaluándolos en esto, no les vamos a plantear que ustedes lo expresen en el sistema que quieran, porque en realidad nosotros necesitamos evaluarlos a todos en un sistema en particular, así es que se los vamos a pedir nosotros. Pero lo podríamos haber puesto en cualquiera de los sistemas. Ustedes, bueno, yo acá creo que les puse un par de ejemplos. Por ejemplo, convertí las calorías a Joule, que serían la unidad en el CIMELA, en el Sistema Internacional o en el MKS. Lo convertí a BTU, que sería la unidad de uso común en el sistema inglés físico o absoluto, y lo convertí a libra fuerza pie, que sería la unidad en la que se expresa en el sistema inglés gravitacional y en el inglés técnico. Pero esto es solo conversiones a partir de lo que nosotros ya hicimos, que fue interpretar el enunciado, sacar los datos, y a partir de ahí hacer el cálculo de la cantidad de calorías. Bien, ese era entonces el último que teníamos puesto ahí. Ustedes van a ver que, tal como les explicó la profe, en el cuestionario número 1, que es el primero que tienen que entregar, hemos manejado todo el cuestionario que lo podrían resolver, por decirlo de alguna manera, lo hubiesen podido resolver ayer si quisieran, porque en realidad no entramos con nada de lo práctico de hacer conversiones. El primer cuestionario es más que nada para que se organicen con todo lo que tiene que ver con la parte teórica, con algunas definiciones, con el tema de cuáles serían los atributos del sistema internacional, múltiplos y submúltiplos, para que manejen algunos conceptos de las reglas, mucho del cuadro, de analizar en qué se van a medir las unidades. Y el cuestionario número 2 sí les hace hacer varias conversiones, justamente que son con lo primero que van a practicar, y después van a tener en la guía un montón de ejercicios más que son del tipo problema, que no solo tenemos que hacer la conversión, sino a su vez hacer la interpretación de lo que nos pide para poder hacer el cálculo con alguna de las fórmulas que estaban en el cuadro.
no vamos a tomar cosas que no hayan sido analizadas en el cuadro. O sea, se supone que de los enunciados de los ejercicios van a tener que ver con cálculo de magnitudes que ya se vieron, que fueron Ale, analizadas. ¿podés volver a la filmina anterior que alguien pidió eso? Yes. Bien, un par de aclaraciones por las dudas. Esta resolución no va a estar ahí en la UB, porque ustedes lo que tienen que hacer es resolverlos ustedes por su cuenta. Esto es para mostrarles como si lo resolviéramos en la pizarra, cómo se resuelve, ¿sí? Y cuál es la dinámica de análisis. La próxima clase que tenemos en 15 días es para ver cómo les ha ido en la resolución e ir resolviendo sus dudas. Es decir, vayan anotándolas, vayan planteando las situaciones que para ustedes son conflictivas para hacer las preguntas de acá a 15 días. Entonces, esa va a ser como una clase de repaso y por eso son también los 2 cuestionarios, para que repasen los contenidos y vean cómo son las preguntas. ¿Sí? Bien. Bien, gente, de todos modos no se olviden que, como les dijo la profe, tienen toda la guía de respuestas, está, entonces la idea es que ustedes hagan todas las conversiones cuando algún resultado no les dé como está en la guía, entonces sí, a ver, primera aclaración, la cero tolerancia a la frustración es bastante molesto. Digo, hago el ejercicio, no me dio la primera vez que saqué el resultado, me fijé, no me dio, listo, signo de pregunta para preguntárselo a la profe. A lo mejor apretaron mal con la calculadora, o a lo mejor anotaron en vez de 100 menos 25, pusieron 100 menos 75. Chicos, siempre el tema de darles, antes no acostumbrábamos a darles la guía de respuesta tan rápido. Se los dábamos más adelante para que justamente renegaran un poco con los ejercicios para ver si podían estar bien o no y recién después controlarlos, porque si no, ustedes tienen una capacidad buenísima que se va perdiendo con los años, porque yo también la tenía cuando era estudiante como ustedes, que es hacer que te dé. No sé cómo, pero a lo mejor a vos en la calculadora te daba 387, mirás el resultado y decís, el resultado es 38,7 y a mí me dio 3,80. Ah, claro, lo que pasa es que yo me olvidé de dividirlo por 10 en la... No tengo ni idea por qué lo debería haber dividido por 10, capaz que hice todo mal, pero por alguna razón ustedes hacen que les dé. Yo lo que quiero es que tengan, claro, sí, porque es cierto, después dicen, claro, si era eso dividido 10, yo porque me olvidé de dividirlo por 10. ¿Qué tendrá que haber dividido por 10? Pero digo, traten de resolverlo, si no les da el resultado, busquen la forma, fíjense si ustedes cometieron algún error, traten de agotar todos los recursos, porque imagínense que van a ser más de 160 personas que van a querer estar planteando sus dudas sobre la guía, sobre ejercicios distintos, porque a lo mejor el que a uno no le dio, a lo mejor al otro sí, sobre ejercicios diferentes y sobre los cuestionarios también. Entonces es imposible que hagamos eso si ustedes nos van a poner signo de pregunta en cada una de las cosas que no les dio porque no se pusieron realmente a resolverlos. Sí, Esto la consigna es justo lo que vos planteaste al principio, Alejandro, o sea, identifiquen, lean la consigna, identifiquen los datos, vean qué es lo que se pregunta, vamos a ir siguiendo esta metodología sistemáticamente, y una vez que tengan los datos, escríbanlos, vean cuál es la incógnita, y a partir de eso vean qué necesitan calcular. ¿Cuál es la fórmula que van a necesitar? ¿En qué sistema me pide expresarlo? ¿Cuáles son las unidades que le corresponden a ese sistema para esta magnitud? Y así sucesivamente en la secuencia. Si siguen esa secuencia de análisis, en ningún momento podrían equivocarse. Tal cual. Esa es la forma. Así que, bueno, los dejamos con bastante tarea tienen para hacer. Y tienen 15 días. Pero escúchame, sobra, es más, tienen todo el fin de semana largo, digamos, de la semana que viene, para poder estar tranquilos y ponerse a resolver. Esto es práctica, chicos, sobre todo para la mayoría de ustedes que no están acostumbrados a trabajar con fracción unitaria y que tenían todavía la regla de 3 simple dando vueltas.
Muy bien, la asistencia, como ya dije, la tienen que indicar ahí en la universidad virtual en el día de hoy, así que muchas gracias y nos vemos en 15 días. Que la Buen pasen fin de para bien. ustedes también. Muchas gracias a ustedes, profe. Nos vemos. Suerte. Nos vemos, profe. Nos vemos. Buen fin de... Nos vemos. Chao, Moni. Chao. Me voy a dar clases.